Hola, mi nombre es Salvador Barragán. Hoy voy a tratar el tema de la ley y la gracia. Este es un estudio basado en la Biblia. Le recomiendo que antes de seguir tenga su Biblia a la mano para que me vaya siguiendo en la lectura de las citas bíblicas que estudiaremos. También tenga algo donde haga sus anotaciones. Gracias. En cualquier lugar nos encontramos con leyes, con reglas, con normas a seguir. Es imposible llegar a un lugar donde no hayan sido implementadas. Las vemos en los países, en el trabajo, en las escuelas, en la casa, en los hospitales, en las vías públicas, en los parques, en restaurantes, en medios de transporte, en lugares de diversión, cine, teatro, estadios. En todo lugar las encontramos. El propósito de las leyes es para que los seres humanos vivamos en paz y en armonía. ¿Qué pasaría si no hubiera leyes? Reinaría entonces la anarquía. Imagínese un partido de fútbol sin reglas, sin un árbitro. Tendría de todo menos de un juego justo y un ambiente sano. Satanás busca que haya anarquía, reta a las personas a no guardar las reglas, a violar las leyes. Satanás es el primer anarquista. Se rebeló contra Dios y contra sus leyes y busca que la humanidad haga lo mismo. Invita a los humanos a violar todo tipo de ley. Satanás pinta de color de rosa la anarquía y la disfraza de libertad cuando en realidad es libertinaje. La canción Imagina de John Lennon es una invitación abierta a la anarquía. Es una buena predicación de anarquía hacia Dios y a los gobiernos. Si no hubiera leyes, no sabríamos qué es bueno y qué es malo. Y aunque las leyes humanas difieren en algunas cosas en cuanto a qué es bueno y qué es malo, tenemos la ley de Dios que nos muestra claramente lo que es bueno y lo que no lo es. Los mandamientos de Dios en la Biblia son muchísimos. Sin embargo, la mayoría conoce o ha escuchado al menos alguna vez los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Estos 10 mandamientos nos muestran lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada a Dios y lo que no. Si se violan estos mandamientos o alguno de estos, aparte de ofender, de pecar contra Dios, vendrán a nuestra vida las consecuencias por la desobediencia. Cada vez más el mundo se aparta de las leyes de Dios. Cada quien tiene su propio concepto de lo bueno y lo malo. Incluso se ha propagado cada vez más el pensamiento de que todo es relativo y de que nada es malo ni bueno, sino según le parezca a cada persona. Lo que es malo para ti, para mí no. Yo estoy bien, tú estás bien. Si esto fuera verdad, los 10 mandamientos de Dios estarían mal. Y Dios mismo estaría mal en dárnoslos y exigirnos obedecerlos. Los 10 mandamientos son la regla que debe regular el comportamiento humano, aparte de que dan protección a los justos de los malos. Sin ley no hay autoridad, no hay árbitro. Si no hay ley, no existe el pecado o el delito, ya que donde no hay ley, no hay transgresión. Romanos 5:13 dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Dios nos dio la ley por amor, para que la humanidad viviera en paz y en armonía. La Biblia habla de estos 10 mandamientos, no habla de los 10 consejos o de las 10 sugerencias. Son mandamientos, mandatos, ordenanzas, órdenes. Los mandamientos son para obedecerlos, no son para cuestionarlos, son para cumplirlos. Se exige que los cumplamos, aunque el ser humano por su naturaleza pecaminosa nunca ha podido ni podrá guardarlos totalmente. Esto no evita que haya castigo por desobedecerlos. ¿Por qué Dios nos dio la ley si sabía que no la podríamos cumplir plenamente? Bueno, la dio para, número 1, mostrar al hombre su pecado. Solo con la ley se sabe lo bueno y lo malo. Número 2, para que el hombre no confíe en su propia justicia, ya que se da cuenta de su imperfección y pecado.
Al no obedecer la ley encontramos el castigo de Dios. Por esta razón Cristo murió para justificar nuestra ineficacia, para que el castigo que merecíamos cayera sobre él. Si el hombre fuera capaz de cumplir la ley, no habría sido necesario que Cristo pagara en nuestro lugar, ya que no habría delito a seguir. Pues al poder guardar la ley no tendríamos pecado, ya que la guardaríamos y estaríamos sin culpa alguna. Al no obedecer la ley, aparte del castigo divino, también podemos encontrar el castigo humano. Ejemplo, si alguien roba, aparte de pecar contra Dios, comete un delito y recibirá su pago. La justicia humana le impondrá una pena a cumplir, y aunque la persona se arrepienta de su delito y Dios le perdone, no se librará de la justicia humana. Al no obedecer la ley, encontramos las consecuencias. Cuando se viola algún mandamiento, aunque seamos perdonados por Dios e incluso por algún gobierno, el daño cometido traerá consecuencias, porque nos encontraremos con otra ley natural y espiritual, la cual nos dice que lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Dios establece todas las autoridades. Desde siempre Dios es el que pone todas las autoridades, civiles, religiosas y de todo tipo. A los hebreos les instituyó profetas, jueces y reyes. Esto traería orden y armonía entre el pueblo de Israel. El que se opone a la autoridad humana, a lo establecido por Dios, resiste, y el que resiste acarrea condenación. Si alguno roba, viola, asesina, se está oponiendo, se está resistiendo y está desobedeciendo a la ley, la autoridad competente con sus facultades hará juicio y condenará a la persona. Algunos serán condenados por su delito a cierto tiempo de castigo, o de alguna multa, de cárcel, incluso en algunos países, según sea el delito, pudiera ser la muerte. Hay leyes humanas que no se ajustan a las leyes de Dios y van en su contra debido a la corrupción de la humanidad. Sabemos que las autoridades pueden corromperse debido a la maldad del ser humano. Sin embargo, debemos obedecerlas siempre y cuando sus leyes no se contrapongan con las leyes de Dios, ya que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. En Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay gobiernos que han despenalizado ciertos actos que violan la ley de Dios. Dios dice: no matarás, y hoy miles mueren antes de nacer, son asesinados en un aborto inducido, permitido por la corrupción de las autoridades humanas. Hoy se defienden y se preocupan más por la vida de los animales que por la vida humana. Castigan por maltrato animal, pero apoyan el asesinato en primer grado, con lujo de alevosía y ventaja de seres que no se pueden defender. Con esto vemos un ejemplo claro del desorden. Al no tener en cuenta la ley de Dios, no se sabe distinguir entre el bien y el mal. Y no saben distinguir el bien y el mal porque no tienen las reglas o normas correctas. Estas reglas o normas están en las leyes morales de Dios, en los 10 mandamientos. El 6º mandamiento dice: no asesinarás. Entremos en materia de la ley de Dios. La Biblia nos muestra la ley mosaica. Esta se compone de muchas leyes que Dios le dio exclusivamente al pueblo de Israel. Leyes morales, civiles, ceremoniales, sanitarias y dietéticas. Pero nos enfocaremos más en las leyes morales y ceremoniales. Los 10 mandamientos, o también llamado el Decálogo, son leyes aplicables a toda la humanidad a fin de que se viva con armonía. Estos 10 mandamientos son para todo tiempo, no tienen vigencia, no caducan, y aunque algunos gobiernos humanos hagan indultos o despenalicen algunos de ellos, delante de Dios, tarde o temprano se responderá por haber desobedecido a la ley de Dios.
Ahora comencemos a aprender un poco de la ley moral. En los 10 mandamientos encontramos mandamientos acerca de Dios y mandamientos morales. Las leyes morales las encontramos en toda la Biblia, pero siempre su base estará en los 10 mandamientos, del mandamiento cuarto al mandamiento 10º. Estos 10 mandamientos Dios los dio a la raza humana en diferentes formas. A los hebreos, Dios los escribió en tablas de piedra. En Éxodo 24:12 dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. A los no judíos, o sea, a toda la raza humana, Dios estas leyes las escribió en la naturaleza, en la creación. En los Salmos 119:1 dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. La naturaleza, la creación, muestra, enseña, predica a Dios a todo ser humano. En Romanos 1:19-25 dice así: Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí vemos claramente que Dios se ha manifestado a todo ser humano a través de su creación. Su creación es tan maravillosa que nos deja ver que hay alguien todopoderoso que la creó, que no apareció así porque sí. Solo que el hombre, en su ignorancia, en su ceguera, le da el culto a las criaturas antes que al Creador. Adoran a los astros, adoran a las aves, adoran todo, pero no adoran a aquel que creó todas las cosas. Esto nos muestra que toda persona está sin excusa, no tiene excusa delante de Dios de decir que no conocen a Dios, porque están conociendo lo que Dios creó. Y si hay creación, hay un creador. También Dios, estas leyes, las escribió en la conciencia de los humanos. En Romanos 2:14-16 dice así: Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Algunos dicen: ¿qué pasa con los que nunca escucharon a Cristo? ¿Nunca escucharon de Jesús? Los aztecas y otras culturas que no tuvieron la oportunidad de saber de Cristo. Bueno, los que nunca escucharon a Cristo serán juzgados por cómo reaccionaron ante la predicación de la naturaleza, de la creación, y de acuerdo a la respuesta de su comportamiento en base a lo que su conciencia les dictó de lo bueno y lo malo. Así que no tienen excusa todos los seres humanos, ya que de una u otra forma
han sido avisados de que hay un Dios todopoderoso a través de la creación, y se les ha mostrado en su conciencia la moral de lo bueno y lo malo. En los hijos de Dios o nacidos de nuevo, que han vivido y vivimos en tiempos de la gracia de Dios, aparte de tener la ley de Dios escrita en los 10 mandamientos, en la creación y en nuestra conciencia, Dios ha escrito también su ley en nuestros corazones. En Hebreos 8:10 dice así: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora veamos la ley ceremonial. Las leyes ceremoniales enseñaban a los judíos cómo deberían adorar a Dios y de la forma del culto en su santuario. Esta forma eran los ritos de purificación, circuncisión, ofrendas y todo lo relacionado con adoración y servicio a Dios. Todas las leyes, tanto morales y ceremoniales, tuvieron su validez y vigencia en el Antiguo Testamento hasta que Cristo vino y trajo el tiempo de la gracia. Hay errores que se predican o enseñan sobre la ley y la gracia. Estos se han venido suscitando desde que entró en vigor la gracia. En el primer error enseñan que ya que estamos en la gracia no debemos de guardar la ley. Enseñan que la ley no es en la gracia, que la ley no sirve, que no tenemos que guardar la ley, que no estamos ya bajo la ley, que no tenemos que hacer nada de la ley. Y esto se presta a que muchos hagan lo que quieran, no respeten nada, al cabo que ya no estamos bajo la ley. Esto es un error. El segundo error, enseñan: los que estamos en la gracia también debemos de guardar la ley. Ahora que estamos en la gracia, pues hay que aplicar también la ley, la gracia más la ley. Este también es un error, porque entonces dicen: ahora, ya que creíste, ya que eres salvo, ya que estás en la gracia, ahora tienes que circuncidarte, guardar el sábado, hacer esto, hacer aquello, para conservarte en la gracia. Estos dos errores de razonamiento son producto de falta de entendimiento sobre la ley y la gracia. La mayoría junta las diversas leyes como una sola ley. Por eso salen estos errores. Pero ya vimos que existe la ley moral y la ley ceremonial, hablando de las más sobresalientes. Si entendemos que hay al menos estas dos ramificaciones de la ley, sabremos cuál hay que guardar y cuál no, cuál está en vigencia y cuál está caduca, y de qué forma está caduca. La caducidad es en su forma, en el rito, en la manera simbólica. Jesús dijo en Mateo 15, 17 al 18: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué ley se refería Jesús en estos pasajes que leímos? Se refería a la ley moral. Jesús no vino a cambiar la ley moral no cambia. Lo que tampoco cambia son los primeros 3 mandamientos del Decálogo, los cuales definen la naturaleza del Dios verdadero. Los 10 mandamientos siguen vigentes. ¿Por qué? Número 1. Porque Dios Jehová seguirá siendo el único Dios verdadero para siempre. Eso no cambia. Número 2. Porque jamás Dios permitirá otros dioses falsos, ni ídolos, ni imágenes que representen a cualquier Dios, incluyéndole a Él mismo. Él es el único Dios verdadero y es espíritu, no es materia física. Por eso jamás permitirá la idolatría. Número 3. Las leyes morales siempre servirán para el bienestar, la paz, el equilibrio y la armonía de los seres humanos.
Por sentido común, estas leyes jamás cambiarán, son para siempre. Ahora bien, debemos discernir y saber por el contexto bíblico a qué ley se refiere cada vez que la Biblia menciona la palabra ley, si es a la ley moral, ceremonial o alguna otra. Entonces, ¿cuál ley es la que ha sido cambiada en la gracia? ¿Cuál es la que fue abolida? Veamos qué le dice Pablo a los romanos en Romanos 6, 14 al 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En estos pasajes de la Biblia vemos que dice claramente, no estamos bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley ceremonial. Incluso Pablo, en el contexto a esta ley, la compara a la ley que tiene una esposa con su marido y dice que esta ley muere con la muerte del marido. La ley que tiene un matrimonio es una ley ceremonial y tiene su vigencia mientras el cónyuge vive. Así que la ley ceremonial religiosa que fue establecida a los judíos es la que fue abolida, y fue abolida como rito, como símbolo, como sombra, ya que Jesús la abolió como tal. Jesús mismo ahora hace que esa ley caduca como símbolo funcione como la realidad y no como la sombra, llevándola a lo espiritual. Así que la ley de la circuncisión del prepucio físico ya no es válida, sino que hoy debe haber circuncisión espiritual. Ahora, como se aplica la ley de la circuncisión, es cortando, circuncidando todo lo malo que hay en el corazón. Romanos 2:29 dice así: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora también ya no se sacrifica un cordero, como se hacía antes. Cristo es nuestro cordero. En Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos lo que dice en Efesios 2:11 al 19. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En estos pasajes de Efesios vemos que como gentiles, antes de tener a Cristo, éramos llamados incircuncisos. En aquel tiempo, dice ahí, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, estábamos sin esperanza y sin Dios.
Pero en Cristo, por su sangre, en su carne, el sacrificio que hizo, venimos y hemos sido acercados. Él nos trajo la paz, nos hizo aceptos en Él. Cristo abolió en su carne las enemistades que teníamos nosotros con Dios, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en esas ordenanzas. Él, en su sacrificio, las abolió, las exterminó. Dice más adelante que en su cuerpo, por su sacrificio, las mató, esas enemistades. Las mató, las desapareció, ya no existen. Entonces nosotros ahora somos acercados a Él. Ahora, en este tiempo, tanto los judíos como los gentiles tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Es espiritual, ya no es simbólico, es la realidad que a través de Él, a través de Jesús, a través de su sacrificio, tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. O sea, es espiritual, ya no es simbólico, ya no es la sombra, es la realidad, lo espiritual, lo que trajo Jesús a través de su sacrificio para todo aquel que cree. Ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos de la familia de Dios. Todo lo que en el Antiguo Testamento nos muestra son sombra de lo que habría de venir, eran el simbolismo de lo espiritual que vendría. Ahora lo que trajo Jesús es lo espiritual, es lo que ahora podemos vivir. En Romanos 15:4 dice así: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto nos indica en sí que todo el Antiguo Testamento se viene a aplicar al cristiano, pero para enseñanza y de forma simbólica y espiritual. Ahora, en este tiempo, el Cordero que se ofrecía en el Antiguo Testamento es Cristo, y no un becerro que tengamos que matar y ofrecer. Jesús es nuestro Cordero, nuestra ofrenda de paz. Y la circuncisión ya no es la del prepucio del varón judío, sino la del corazón en la persona nacida de nuevo. Y así cada cosa del antiguo pacto, junto con sus leyes, tradiciones, las cuales eran aplicables a los hebreos, ahora a nosotros no se nos pueden aplicar. Ya no estamos en el tiempo de la ley, sino de la gracia. Y de hecho nunca nadie ha podido guardar la ley jamás, solo Cristo. Es por eso que Cristo nos justifica. En Él somos justificados por no poder cumplir con la ley. Si ni los judíos pudieron, menos nosotros como gentiles. Los judíos, al no poder guardar algún mandamiento o tener una falla, tenían que hacer una ofrenda, un sacrificio. Ahora nosotros tenemos a nuestro Cordero, que es Jesucristo, el cual nos limpia de todo pecado. Ahora veamos que el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, es mejor pacto que el viejo. Jesús es nuestro sacerdote y mucho mejor que los sacerdotes del viejo pacto. En Hebreos 7:22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:9 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En estos pasajes vemos que nos enseña que Jesús nos trajo un mejor pacto, que Él es nuestro sumo sacerdote,
y que se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos, que su ministerio es mejor que el de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que Él nos trajo un mejor pacto y que este pacto está establecido sobre mejores promesas. Y luego nos dice, hablando Dios, no como el pacto que hice con sus padres. Así que bendito sea Dios por este nuevo pacto, mejor que el viejo. Estamos aprendiendo pues que el viejo pacto, refiriéndose a las leyes ceremoniales, está viejo y caduco. Hebreos 8:13 dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. En Hebreos 10:29 dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto nos enseña que tener por inmunda la sangre de Cristo es querer vivir bajo el antiguo pacto, menospreciando así el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Es mejor no depender de la ley del antiguo pacto, porque nadie podía ni puede guardar las obras de la ley para hacerlas. Todos somos incapaces por estar bajo el pecado. En Gálatas 3:10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En este texto aprendemos que por no permanecer y guardar todas las cosas escritas en el libro de la ley, hay maldición. No habría maldición si se guardaran todas, pero sabemos que con uno, el más pequeñito de los mandamientos, la más mínima cosa que no se guarde, que no se cumpla, en la cual se falle, con eso estamos violando y estamos no cumpliendo con toda la ley. Entonces, por eso Cristo nos redimió de esa maldición, la maldición de la ley, la que ningún judío ni ser humano puede cumplir ni guardar. Esa maldición era exactamente eso, no poder cumplir la ley. En Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Este texto nos enseña que la maldición que estaba sobre nosotros por no cumplir toda la ley cayó sobre Jesús. Él pagó la deuda. Somos libres de esa maldición. Esto quiere decir que Él nos ha redimido. En Cristo no hay más maldición. Cristo cumplió la ley. Cristo ya pagó el precio de nuestra incapacidad de no cumplir toda la ley. Ahora solo hay que aceptar y creer por la fe que hemos sido libres de la maldición de la ley. Bendito sea Jesús, que nos ha liberado de esa carga pesada de la ley y de la maldición que había por no poder cumplirla. Veamos ahora lo que dice Romanos 3:19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muchos dicen: bueno, ya que creíste, ya que eres salvo, ya que fuiste justificado, ahora debes de guardar las obras de la ley. Pero si las obras de la ley no me justificaron con Dios antes de nacer de nuevo, cuando reinaba en mí el pecado, menos ahora que soy limpio de toda maldad por la sangre de Cristo. En Romanos 3:21 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
Y en Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y en Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En estos textos que leímos, dice claramente que aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios aún había sido testificada por la ley y los profetas. Y esta justicia de Dios es por medio, a través solamente de la fe en Cristo Jesús. Y que esta justicia es gratuita, es por gracia. Somos justificados gratuitamente. Y el haber sido justificados gratuitamente quiere decir que nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Es algo que recibimos por gracia, es un regalo. Es por eso que en Romanos 3:27 dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. En este texto vemos que ya no hay lugar para la jactancia, ha sido excluida. La jactancia es decir, yo soy justificado porque hice esto, porque hice aquello. Y tenemos el ejemplo del fariseo y el publicano. En Lucas 18:10 al 14 dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estos pasajes nos enseñan que el fariseo, aun con todo y guardar la ley, no robaba, no adulteraba, ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmos de todo lo que ganaba. Sin embargo, no fue justificado. Ni la ley ni sus buenas obras lo justificaron. Aprendamos que Dios nos da todo lo que Él quiere y lo hace por gracia, como un regalo inmerecido. Solo tenemos que creer y tener fe, así como el publicano. No podemos comprarle favores a Dios, Él no se vende. No hay que pensar que por hacer algo Dios está comprometido a darnos. En la gracia no tenemos que hacer nada para recibir algo de Dios. Lo que nosotros hacemos es por amor, sin esperar nada a cambio, ya que todo es recibido por gracia. Los que ya hemos sido salvos, guardamos los mandamientos morales de Dios por amor y gratitud. Nos sometemos a Él y a su voluntad por amor y gratitud. Y si fallamos, no decimos: voy a hacer esta obra o esta penitencia para que Dios me perdone, porque ya le fallé. No, si caemos, si fallamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos justifica de ese pecado si nosotros nos arrepentimos sinceramente, y no tenemos que hacer ninguna obra más que arrepentirnos y seguir adelante. En Romanos 3:28 dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este pasaje nos enseña que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Las obras de la ley no intervienen aquí, no tienen nada que ver. No somos justificados por las obras de la ley, ni antes ni después de ser salvos. Las obras de la ley no pueden justificarnos. Somos justificados por gracia, por la fe, sin hacer ninguna obra que la ley nos exigía. Gracias a Dios por esto. Ahora aprendamos de cómo y dónde comenzó el problema de la ley contra la gracia. Desde los primeros tiempos de la iglesia primitiva, aún en vida de los apóstoles que anduvieron con Jesús, comenzó el problema de guardar o no la ley, de que si los gentiles
que se convertían a Cristo deberían judaizarse o no, si deberían circuncidarse o no. En un principio la iglesia estaba formada por puros judíos, pero no contaban que en los planes de Dios traería a multitudes de gentiles en la gracia para que participaran de la promesa de Dios. Y al comenzar a llegar los conversos gentiles es cuando comienza el dilema. ¿Deberían ellos judaizarse para participar de la promesa de la gracia o no? Y hubo una discusión en Antioquía en la que participaron los apóstoles Pedro y Pablo. Adentrémonos en el Nuevo Testamento. En Gálatas 2, 11 al 14 dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En estos pasajes vemos que había ya dos bandos: el bando que quería guardar la ley ceremonial de la circuncisión y lo que Pablo llama el verdadero evangelio, o sea, la gracia. Fue tan grande la discusión y para resolver el problema se llevó el asunto hasta Jerusalén para presentarlo ante los demás apóstoles que anduvieron con Jesús y caminaron con Jesús. Veamos qué pasó en esa reunión, la cual se considera el primer concilio, el concilio de Jerusalén. El tema a tratar fue si se debería seguir guardándose las leyes ceremoniales o no. En Hechos capítulo 15 versículos 1 al 35 dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Aquí vemos en estos pasajes la decisión que se tomó de acuerdo a estos problemas que había. Y vamos a empezar a analizar un poco. En Hechos 15:1 dice que había unos hermanos que decían que si no se circuncidaban, los gentiles no podrían ser salvos. En el capítulo 5 vemos que eran los de la secta de los fariseos, que ya habían creído aquellos que estaban diciendo que se tenían que circuncidar y que tenían que guardar la ley de Moisés. Es muy común que cuando alguien se convierte a Cristo, quiera seguir guardando y practicando sus costumbres o doctrinas pasadas. Ya en la nueva vida en Cristo, quieren seguir haciendo lo que hacían antes en su religión pasada o en sus doctrinas anteriores. Es por eso que vemos muchas iglesias cristianas que vienen arrastrando doctrinas y tradiciones del catolicismo, de su religión pasada, como el diezmo, el árbol de Navidad, festejos de Semana Santa, Domingo de Ramos o de Resurrección, Rosca de Reyes y muchas más. Bueno, en esta reunión, en este concilio, para darle una respuesta y una solución a este asunto, Pedro se levantó en el capítulo 7 y comenzó a narrar cómo los gentiles estaban escuchando la palabra y se estaban convirtiendo al Evangelio, y cómo Dios les dio el Espíritu Santo a ellos igual
que se los había dado a los judíos. Y en el versículo 9 vemos que Dios no hizo ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles, que a los dos los purifica por la fe. No son purificados por obras, sino por fe. Así que si alguien quiere ser purificado, debe ser, según la Biblia, por la fe, no por ningunas obras. Y si queremos mantenernos en esa purificación, pues debemos mantenernos en la fe. Aprendemos con esto que tanto la justificación como la purificación vienen a nuestra vida a través de la fe. No vienen a través de ninguna ley ceremonial, no vienen a través de ninguna obra que nosotros podamos hacer, vienen por la fe. En el versículo 10, Pedro sigue hablando y a estas alturas nos damos cuenta que Pedro ya estaba del lado de los de la gracia, porque él incluso anteriormente estaba con los de la circuncisión. De hecho, él anduvo circuncidando recién convertidos, gentiles que se habían convertido al cristianismo. Él llegaba y los circuncidaba, y Pablo lo había reprendido en el conflicto que hubo en Antioquía, de donde surgió todo este problema. Y bueno, aquí vemos ya a Pedro a favor de los de la fe, de los de la gracia. Y en este versículo 10 dice Pedro: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí nos aclara Pedro que ni sus antepasados ni ellos habían podido llevar ese yugo. Hay quienes interpretan que la palabra yugo aquí se refiere a las dos interpretaciones de las diferentes escuelas de Hillel y de Shammai, que eran distintas en algunos puntos de interpretación de la ley. Pero no nos metemos en esto. Veamos en el versículo 5. Dice que los fariseos que habían creído estaban queriendo imponer la circuncisión y que guardasen la ley de Moisés, ni de Shammai ni de Hillel, la ley de Moisés y la circuncisión. Entonces es a lo que se está refiriendo el contexto, para no meternos en otras cosas. Aquí lo que estamos hablando es la Biblia, interpretando la Biblia, y según el contexto de la Biblia, que es al que nos debemos de basar, el yugo al que se está refiriendo aquí es el yugo de la circuncisión, el yugo de guardar la ley de Moisés, las leyes ceremoniales, ninguna otra. Y en el versículo 13, Jacobo, el hermano de Jesús, también llamado Santiago, que era de los 12 apóstoles, y dice: pues ya escuchamos a Simón, quien es Pedro, cómo está testificando de que Dios está atrayendo de los gentiles gente para su pueblo. Esto estaba escrito, y él dice: yo juzgo, en el versículo 19, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, para que guarden estas leyes y estas cosas de la ley, sino que se aparten de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y en el versículo 23 vemos que decidieron escribir una carta y enviársela a Antioquía. En esta carta ellos dicen que han escuchado que salieron algunos que no fueron enviados por ellos, que estaban perturbando sus almas con el asunto de que tenían que circuncidarse y guardar la ley. Y fíjese las palabras: perturbando vuestras almas, porque en sí esto perturba el alma, de que tenemos que hacer, tenemos que guardar esto, tenemos que guardar aquello, y para purificarnos y para justificarnos, y ahora hay que hacer esto y hay que hacer aquello, tanto rito, tanta tradición, tanta ley que pudiéramos querer guardar y aplicar, pero que nunca vamos a poder. Y el no poder guardar esta ley pues perturba el alma, nos confunde, solo trae tristeza, desesperación y angustia a los que queremos agradar a Dios, ya que nos damos cuenta, por más ritos que hagamos,
que no podemos agradar a Dios por nuestras obras, que no hay nada que podamos hacer que nos pueda purificar o justificar delante de Él. Hay tristeza y perturbación en el alma porque no hemos comprendido que todo es por fe, sin las obras de la ley. Cuando entendemos que es solo por fe, nuestras almas descansan, se llenan de paz, entran en el verdadero reposo, en el verdadero Sabbat. Si seguimos bajo el régimen de las obras y del ceremonialismo de ritos y tradiciones, nuestra alma seguirá cargada. Habrá un peso y una carga en nosotros. Y volviendo a lo que dice Jacobo, a lo que estaba hablando aquí, en Hechos 15:28, dice que pareció bien al Espíritu Santo, le pareció bien, y también a ellos les pareció bien, a los apóstoles, no imponer ninguna carga más, ninguna otra, más que estas cosas necesarias, que son 4 cosas de las cuales tanto judíos como gentiles convertidos debemos abstenernos. Número 1, debemos abstenernos de sacrificado a los ídolos, no comer cosas que se han ofrecido a ningún ídolo, a ningún santo, a ninguna virgen, ni a ningún muerto. Número 2, debemos abstenernos de comer sangre, ni soricua, ni moronga, ninguna sangre de ningún animal, claro, mucho menos de humano. Número 3, no debemos de comer la carne de ningún animal que se haya ahogado o hayan ahogado. Y número 4, debemos abstenernos de la fornicación, esto es, no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio ni antes de casarse. Pero ni aún estas 4 obras tienen el poder de salvar o condenar al creyente. Las debemos de guardar, pero por amor y gratitud. Jacobo dijo, si las guardáis, bien hacéis. Después vemos en el versículo 30 y 31 que cuando los que fueron enviados entregaron la carta en Antioquía, los hermanos se regocijaron, se alegraron por la consolación de esa carta. Esa carta, esas instrucciones les llevó consolación, les llevó paz. Esa paz y esa consolación de saber que solo por la fe y no por obras es que somos justificados y purificados. Los hijos de Dios en la gracia amamos la ley moral y hacemos nuestra la palabra del Salmo 48, que dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entendamos pues que solo Jesús y nadie más puede ni ha podido guardar cabalmente la ley. Las razones son las siguientes. 1. El pecado que mora en el hombre no se lo permite. Siempre habrá algo en lo cual se falle en algún punto o en algún mandamiento. Número 2. Si se falla en uno solo de los mandamientos, ya se falló a toda la ley. Esto hace que todo ser humano nunca haya podido guardar la ley de forma plena. Hay leyes que por razón de que eran exclusivas no solo para los judíos, sino que para los judíos de aquella época, de la época de los tiempos de la ley, de ninguna manera la podremos cumplir nosotros, ni siquiera los judíos de estos días. Veamos ejemplos de las leyes que gentiles ni judíos de hoy pueden guardar por cuestiones del tiempo en que vivimos. El fuego encendido. En Levítico 6:9 dice así: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Lo que nos dice este texto, pues es algo que nadie puede cumplir en estos días. Hoy día los judíos ni siquiera tienen el tabernáculo, menos el sacrificio y el fuego para tenerlo toda la noche. Tampoco encontraríamos a los hijos de la tribu de Aarón
es decir, a los descendientes de la familia de Aarón, para que cumplieran con esta ley. Entonces es una ley que no se puede cumplir, y si no se puede cumplir esa ley, ya no se pudieron cumplir las demás, ya se falló a todas las leyes. Otra ley que no se puede cumplir es la ley de la Pascua. En Deuteronomios 16:2 dice: y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. Y en el 16:5 dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Y en el 6 dice: sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y en el 7 dice: y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Vemos aquí que la Pascua se llevaba a cabo en un lugar que Dios indicaba. Hoy día, ¿cómo Dios va a decir a alguien dónde celebre la Pascua? ¿Quién pudiera decir hoy con certeza que Dios le dijo el lugar donde celebrar la Pascua? Y si Dios es el que pone el lugar y nadie puede saber dónde es ese lugar, pues es otra ley que no se puede cumplir. Ahora, hoy día, para los hijos de Dios, la Pascua se ha convertido en lo que se llama la Santa Cena. Es lo que podemos celebrar. Otra ley que no podemos cumplir es la ley para las mujeres que no se encuentran vírgenes en el día de su boda. Deuteronomios 22, 20 al 21 dice así: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esta es una ley muy dura, como toda la ley es muy dura, estricta y rigurosa, pero ¿quién quisiera tomar la primer piedra y apedrear? Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primer piedra. Otra ley similar es la ley del hijo rebelde. En Deuteronomio 21, 18 al 21 dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué padre o madre cumplirían con esta ley? Tal vez deberíamos de ver en la Biblia que no existe ningún solo registro en todo el Antiguo Testamento de un padre y madre que hayan obedecido esta ley y esté registrado que sacaron a su hijo para que fuese apedreado. No creo que no haya habido hijos desobedientes, contumaces y rebeldes y borrachos. Mas sin embargo, lo que sí creo es que fue una ley que no pudieron cumplir, o más bien no se atrevieron a cumplir, y esta ley hizo que al violarse automáticamente se violaran todas las demás leyes. Y si no hay ningún registro bíblico de que los judíos de aquella época del Antiguo Testamento hayan cumplido con esta ley, mucho menos la cumplirán los judíos de este tiempo, ni tampoco los gentiles.
Ahora veamos la ley para los discapacitados, que tampoco se puede cumplir. En Levíticos 21, 17 al 21 dice: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Imagínense, para que alguien sirviera en el ministerio de Dios, tenía que ser de la familia de Aarón. Ahorita, pues, ¿dónde está la familia de Aarón? En segundo lugar, no debería tener ningún defecto. Ya escuchamos cuáles. Entonces, es otra ley que en estos días no podemos cumplir. Y también tenemos la ley del diezmo. En Deuteronomios 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás de todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Esta es otra ley que no podemos cumplir. Los puntos son muchos, es todo un tema. Para un conocimiento de por qué no podemos ni debemos diezmar, escuchen mi mensaje sobre el diezmo. Y también encontramos otras leyes que ya no podemos cumplir, como las leyes de secreciones humanas, de semen y de sangre. Todo Levíticos 15 trata este tema. Usted puede leerlo con calma y verá que son varios ritos que tenían que seguirse después de que una persona, aún involuntariamente durmiendo, tuviera una eyaculación, o cuando la mujer estaba en sus tiempos de su menstruación, pues eran inmundos, estaban en un plan que nadie los podía tocar y todo lo que tocaban se convertía en inmundo, y tenían que seguir ciertas reglas y ciertas normas para poder purificarse. Esto tampoco lo podemos cumplir hoy. Hay algunos que dicen: ¿qué del sábado? ¿Debemos guardarlo? El mandamiento del sábado es del antiguo pacto, caduco y viejo. Nadie puede ni ha podido guardarlo. Jesús de hecho no lo respetó y dijo que si a alguno se le caía el burro en un hoyo, iba y lo sacaba aunque fuera sábado. Nuestro Jesús dijo que Él era el Señor del sábado. Él está por encima del sábado. Además, ¿sabías cómo debían de guardar los judíos el sábado? En Éxodo 12:16 dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Aquí vemos que Dios les dice a los judíos que no tenían que hacer ninguna obra en el día sábado. Y para mostrarle a los judíos que no se debería de hacer nada el sábado, Dios no les enviaba el maná en ese día. En Éxodo 16:26 dice: 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y en Éxodo 16:27 dice: y aconteció que cuando algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger, y no hallaron. Para cumplir o guardar el sábado, los judíos no salían de su casa, no salían de su lugar, ni cocinaban, ni encendían fuego. En Éxodo 16:23 dice: y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y en Éxodo 16:29 dice así: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él
en el séptimo día. Y en Éxodo 20:10 dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y en Éxodo 35:3 dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y Levíticos 23:3 dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Y en Números 28:25 dice: y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. En el día sábado tampoco se debía comprar ni vender nada, nada de ir de compras, ni siquiera por comida. En Nehemías 10:31 dice: asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y en Nehemías 13:15 al 17 dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá, y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. En estos pasajes que leímos vemos cómo Nehemías reprendió al pueblo de Israel porque no estaban guardando el día sábado. Ellos estaban comprando y vendiendo cosas, estaban haciendo negocios. Esto era violar el sábado. No se debería pues hacer ningún trabajo, mucho menos algún trabajo de siervos o de carga. Jeremías 17:21 al 27 dice: así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. En estos pasajes vemos que según la ley del sábado o del séptimo día, el día de reposo, no se debería de hacer ningún tipo de carga, ninguna cosa que se tuviera que cargar. No la podían meter ni sacar de sus casas, tampoco de las puertas de Jerusalén. El Nuevo Testamento nos enseña que ni Jesús ni sus discípulos o apóstoles guardaron el sábado. En Juan 5:8 al 17 dice así: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El hombre que fue sanado tomó su lecho y lo cargó.
Esto era violar el día de reposo. Pero Jesús mismo fue el que le dio la instrucción de que tomara su lecho y anduviera. Eso fue lo que enojó a los judíos. También vemos en Marcos 2, 23 al 24 que dice así: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en día de reposo lo que no es lícito? Estos pasajes nos enseñan que Jesús ni sus discípulos guardaron el día de reposo de forma simbólica, de forma de rito, y que por encima de esta ley del sábado está la ley moral de hacer el bien y amar a nuestros semejantes. Y hay otra pregunta que surge: ¿las reuniones cristianas deben de hacerse en sábado o en domingo? Bueno, hay suficientes referencias bíblicas de que la iglesia primitiva se congregaba para adorar a Dios el primer día de la semana, o sea, el domingo, y no el sábado. Hay muchos que argumentan que Constantino fue quien instituyó el día domingo, que porque es un día que se celebraba a Dios pagano, etc. Pero no nos vamos a meter en ese asunto. Vamos a meternos en la Escritura. Y la Escritura es la que nos va a dar la norma que hizo la iglesia primitiva. Y en Juan 20:19 dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Aquí vemos que inmediatamente después de la resurrección de Jesucristo, los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana, el domingo. En Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. También en 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Estos tres textos que leímos son muy claros de que los primeros discípulos, la iglesia primitiva, se estaban reuniendo el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, si usted se fija en un calendario, es el día domingo. Aquí todavía no había Constantino alguno, ni iglesia católica, todavía no se formaba. Entonces vemos que aparte de Constantino y todo eso, los primeros discípulos se reunían, según la Biblia, el día domingo. Jesús no guardó el día sábado ni para resucitar. Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En este pasaje vemos que las mujeres fueron el primer día de la semana, o sea, el domingo. No dice que el domingo resucitó, sino que ellas fueron el domingo. Pero sorpresa, Jesús ya no estaba ahí. Él había ya resucitado desde el sábado, un día anterior, a la misma hora que murió, como a las 3 de la tarde. Por ello, ellas solo encontraron la tumba vacía. ¿Qué les dijeron los ángeles a las mujeres cuando fueron el domingo en la mañana a ver el cuerpo de Jesús? Lucas 24:6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y Marcos 16:6 dice: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y en Mateo 28:6 dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí vemos que los ángeles hablaron en tiempo pasado. Si hubiera resucitado el domingo, hubiera sido a las 3 de la tarde para que se cumpliese así la señal de Jonás y la edificación del templo, que era su cuerpo de 3 días.
lo cual indica que Jesús resucitó el sábado a las 3 de la tarde. En Mateo 17:23 dice: y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En Juan 2:19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En Juan 2:20 dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Y en Juan 2:21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mateo 26:61 dice: ¿qué dijeron? Este dijo: ¿pudo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? Bueno, si Jesús murió un día a las 3 de la tarde, tendría que resucitar 3 días después a las 3 de la tarde. Entonces, cuando las mujeres fueron a ver el cuerpo de Jesús el domingo en la mañana, yo no estaba ahí. ¿Qué quiere decir? Que él ya había resucitado. Lo confirmaron los ángeles. Él ya había resucitado un día antes, a las 3 de la tarde. Jesús resucitó un día sábado. Jesús no se detuvo para levantar la carga de su propio cuerpo en la resurrección, en el día de reposo, en el día sábado. Nosotros, como hijos de Dios y seguidores de Jesucristo, no guardamos el día sábado de forma de sombra o de símbolo como en el antiguo pacto, sino de forma espiritual. Ya hemos entrado nosotros en su reposo. En Hebreos 4:10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entendamos pues que todo acto religioso en celebración y ritos que se les impuso a los hebreos son las cosas que ya no debemos guardar, ya que todo eso ahora en la gracia tiene una implicación espiritual. Pasemos ahora a otra pregunta que se hace frecuente, y es: la promesa de Dios para Abraham, que sería padre de naciones, ¿en dónde o cómo se cumple? Pues esta promesa se cumple en todos los cristianos. Ese es el verdadero cumplimiento. Los miles de hombres y mujeres que entran en el nuevo pacto, no de letra, porque la letra mata, sino el espíritu espiritual que nos vivifica. En Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En 2 Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hechos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Estos pasajes que leímos nos enseñan y hablan de un nuevo pacto, un pacto espiritual, no de letra, porque la letra mata, sino de espíritu, porque el espíritu vivifica. Este pacto es un pacto espiritual. Y el viejo pacto desapareció en su aplicación simbólica y de sombra con el sacrificio de Jesús. Ahora, los que hemos nacido de nuevo, vivimos el nuevo pacto, el pacto espiritual. En Romanos 4:13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En Romanos 4:16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. En Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos pasajes nos enseñan
porque los hijos de Dios son los de fe, no los de obras. No es por nada que podamos hacer, ni antes ni después de ser salvos, para ser justificados de cualquier pecado o para alcanzar un favor de Dios. Todo es por gracia. La gracia es el favor o regalo inmerecido de Dios para nosotros. En Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y en Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Estos versículos muestran que somos hijos espiritualmente hablando de Abraham, linaje y herederos de las promesas hechas a Abraham. Ahora los judíos, descendientes físicos, ya no tienen nada que ver con Abraham, a menos que se entreguen a Cristo en el nuevo pacto de su sangre, en el pacto espiritual. Otra pregunta común es: después de ser salvos, ¿cómo debemos vivir? Bueno, sabemos que Jesús con su sangre ya nos lavó. Si al ser lavados con su sangre entramos en un nuevo pacto que ya nada tiene que ver con el viejo, desde que aceptas a Cristo estás viviendo en ese nuevo régimen. Ya no se puede vivir bajo el antiguo. Ya entraste con su sangre al nuevo pacto espiritual. Entonces debemos vivir con la enseñanza del pacto espiritual y con la enseñanza de toda la Biblia, pero el antiguo pacto ya no tiene validez en nosotros en su forma primitiva, rústica, ritual, simbólica, es decir, como sombra que es. En esta nueva vida, las reglas o las leyes, Jesús las resumió en dos mandamientos principales. Uno, ama a Dios con toda tu mente y con toda tu alma. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume, dijo Jesús, toda la ley. También hay quienes se preguntan: ¿cómo sabe el cristiano qué es bueno y qué es malo? Pues tenemos el Antiguo Testamento, que nos enseña las leyes morales. Tenemos también estas leyes morales en nuestra conciencia, y también las tenemos en nuestro corazón. Y aparte de esto también tenemos el Nuevo Testamento, y en las cartas a las iglesias, o sea, cartas a los que ya habían entrado en el nuevo pacto, se les indica la forma de conducirse en esta nueva vida. En el Nuevo Testamento hay instrucciones para todos: esposos, esposas, hijos, pastores, iglesia, empleados, patrones, etc. Estas instrucciones las debemos seguir y son las que van a regir y regular nuestro estilo de vida. Ya no seguimos ni guardamos las reglas o leyes como imposición, sino por voluntad y por amor, por gratitud a Dios por habernos hecho salvos. Los 27 libros del Nuevo Testamento nos enseñan a comprender el Antiguo Testamento y saber qué leyes del Viejo Pacto debemos guardar y cuáles no son aplicables ya para la gracia. Nos enseña lo que Jesús dice y ordena guardar del Viejo Pacto y qué no. Nos enseña lo que los apóstoles ordenaron guardar del Viejo Pacto y lo que no. Nos enseña lo que la iglesia primitiva guardaba del Viejo Pacto y lo que no. En el Antiguo Testamento encontramos la ley de Moisés y en el Nuevo Testamento encontramos la ley de Cristo.
En el Antiguo Testamento encontramos profecías, en el Nuevo Testamento encontramos también profecías. En el Antiguo Testamento encontramos historia del pueblo hebreo, en el Nuevo Testamento encontramos la historia de la iglesia. Si alguien en el mundo jamás conociera el Antiguo Testamento y solo contara con el Nuevo, no le faltaría nada para ser salvo, para vivir una vida de santidad y para vivir una vida de servicio a Dios. Sin embargo, si tuviera solo el Antiguo Pacto, estaría condenado a vivir sin la salvación que es por fe y a vivir sin una vida sin el poder del Espíritu Santo. Y hablando del Espíritu Santo, esta es otra ayuda que tenemos en el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo. En la gracia tenemos su guía, su enseñanza. Él intercede por nosotros, buscando que Dios termine la obra que comenzó en nosotros. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos entonces la ayuda del Espíritu Santo, que nos guía, nos enseña y estará con nosotros para siempre. Tenemos todos los recursos para saber qué es bueno y qué es malo. Tenemos las leyes morales en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos la guianza del Nuevo Testamento. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Tenemos todo para conocer el bien y el mal y una buena dirección de Dios en nuestra vida. Si con todo esto nosotros nos preguntamos qué es bueno y qué es malo, lo más probable es que tal vez no hemos nacido de nuevo, o somos bebés espirituales que acabamos de nacer en la familia de Dios, o nunca han estudiado la Biblia como se debe. Son cristianos pero nunca estudian la Biblia, o tal vez no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Pero todo aquel que es nacido de nuevo, que lee la Biblia y que es guiado por el Espíritu Santo, sabrá siempre qué es bueno y qué es malo. No obstante, habrá muchos que quieran guardar la ley de Moisés. Pero para los que no saben, también está la ley de Cristo. Los nacidos de nuevo, los cristianos en la gracia, no nos basamos ya a la ley de Moisés, sino a la ley de Cristo. En 1 Corintios 9:21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo quiero guardar la ley de Cristo, la ley de vida, la ley espiritual, la ley de un nuevo pacto, que fue sellado con sangre, esa sangre que Jesucristo derramó por mí. ¿Tú qué ley quieres guardar? ¿Quién es más importante para ti, Moisés o Cristo? Los judíos en el Antiguo Pacto guardaban la ley de Moisés. Los cristianos en el Nuevo Pacto guardamos la ley de Cristo. Veamos algo de la ley de Cristo. En Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este texto nos enseña que si no somos más justos que los escribas y fariseos, no tenemos entrada al reino de los cielos. Los nacidos de nuevo podemos y debemos ser más justos que los escribas y fariseos,
ya que Jesús nos enseña en su ley cómo elevar nuestra justicia por encima de la de los escribas y fariseos. Y también nos enseña cómo llevar a un plano espiritual y real los mandamientos. En Mateo 5, 21 al 22, Jesús dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí vemos que Jesús la ley de no matarás la llevó a un nivel más alto. No solamente se limitó a la ley de no matarás en el plano físico, sino que también en el plano espiritual. Dice que cualquiera que se enoja, cualquiera que diga necio, cualquiera que diga fatuo, está siendo ya culpable de juicio por decirle estas palabras a nuestros hermanos. En Mateo 5, 27 y 28, Jesús dice: Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí vemos que el mandamiento del adulterio Jesús también lo elevó a un mayor nivel. Ya no solo se peca con el adulterio físico, sino también con el adulterio en la mente. Los escribas y fariseos, aunque tal vez guardaban el mandamiento de no adulterar de forma física, tal vez no lo hacían en su mente y corazón. Hay palabras de Jesús que muestran que con todo y sus obras ellos no estaban verdaderamente limpios. Recordemos las palabras de Jesús cuando les dijo en Mateo 23:37 así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Cuando Jesús dice toda inmundicia, ¿a qué se refiere? ¿Cabrá entre toda esa inmundicia el pecado de adulterio en el corazón? Si consideramos el adulterio como una inmundicia y los escribas y fariseos estaban llenos de toda inmundicia, entonces efectivamente ellos pecaban sexualmente en sus mentes y corazón con el adulterio, aunque no lo hacían físicamente. Y por eso eran hipócritas, porque por fuera se presentaban pulcros y santos, pero por dentro estaban podridos. En Mateo 5, 33 al 37 Jesús dice: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En estos pasajes vemos la palabra perjurar. Perjurar quiere decir no cumplir a un juramento. El mandamiento para los hebreos era que sí podían jurar, pero tendrían que cumplir con su juramento. Jesús dice: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. Que tu hablar simplemente sea sí o no. En Mateo 5, 38 al 42 dice Jesús: Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En estos pasajes a lo mejor no hay mucho que explicar porque se entienden muy bien, mas sin embargo podemos comprenderlos un poco más si leemos lo que dice Pablo en Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y en Mateo 5:43 al 48 Jesús dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estos pasajes nos enseñan que el mandamiento de Moisés decía: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Se estaba mandando aborrecer al enemigo. Después Jesús dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Aquí podemos ver si hay un cambio de ley o no. En el Antiguo Testamento dice: aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús, en todos estos pasajes que hemos estado leyendo, siempre dice: pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo. ¿Hay un cambio de ley o no? De aborrecer a nuestros enemigos a amar a nuestros enemigos, sí hay un cambio radical, un cambio total de la ley. Jesús la cambió para bien y para bendición nuestro y de los que están a nuestro alrededor. Y si no vivimos bajo este cambio de ley que trajo Jesús, si no llevamos los mandamientos a un nivel mayor que el de los escribas y fariseos, si no cambiamos el mandamiento de aborrecer por el del amor, ¿qué recompensa tendremos?, dice Jesús. Si amamos a los que nos aman y si solo saludamos a nuestros hermanos, ¿qué estamos haciendo de más? Dice Jesús, es lo que hacen los gentiles y los publicanos. Con esto podemos entender que el cambio que trajo Jesús de los mandamientos fue para que nosotros seamos mejores, para que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Para finalizar este estudio, analicemos Gálatas 5, 1 al 6 y 12 al 14. El versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí Pablo nos dice que nos mantengamos en la libertad que Cristo nos dio y que no nos sujetemos nuevamente al yugo de esclavitud. ¿A qué yugo de esclavitud se refiere Pablo? En el versículo 2 dice: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Vemos aquí que se refiere a la ley de la circuncisión. La circuncisión era la más importante de las leyes ceremoniales, ya que a través de la circuncisión se podía participar de todas las demás leyes ceremoniales. Tanto los judíos estaban obligados a circuncidarse, y cualquier gentil que quisiera judaizarse, o sea, pasar a ser del pueblo judío, tendría que circuncidarse. Si no, no podría participar de ningún rito, ni tradición, ni ceremonia religiosa de los judíos.
Entonces aprendamos, la circuncisión no solamente representaba la ceremonia del corte del prepucio, sino representaba todas las leyes ceremoniales. Cuando se habla de la circuncisión, esta representa todas las leyes ceremoniales que realizaban los judíos. Claro que en su representación primaria es el corte del prepucio. Entonces Pablo está diciendo que si alguien se circuncida o guarda cualquier ceremonia religiosa o mandamiento ceremonial, de nada le aprovecha Cristo. Y en el versículo 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Aquí vemos claramente, alguien quiere guardar un punto de la ley, pues va a tener que guardarla toda. Y eso, mis hermanos, es imposible, ya lo vimos. En el versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto nos muestra que cualquiera que se quiera justificar por la ley, después de ser salvo, es como si se desligara de Cristo y cayera de la gracia. Y nos indica claramente que o vivimos por la ley o vivimos por la gracia. No se pueden las dos juntas. O guardamos la fe o guardamos las obras. O vivimos bajo la ley de Moisés o vivimos bajo la ley de Cristo. Entonces no cabe el pensamiento de decir: ahora ya que somos salvos, ahora hay que guardar este mandamiento de la ley de Moisés, este mandamiento de circuncisión, este mandamiento ceremonial o esta ceremonia religiosa que mandó Moisés. El capítulo 5 y 6 dice: pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Estos versículos nos dan mucha luz. Dice aquí que en Cristo Jesús, los que ya somos salvos, para nosotros ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. No tienen valor alguno, ni la circuncisión ni la incircuncisión. No tienen valor, no nos sirven. Lo que tiene valor ahora es la fe que obra por el amor. Y el versículo 12 al 14 dice: ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo nos enseña que había algunos que estaban perturbando a los gálatas, y los que los estaban perturbando, los perturbaban con imponerles el guardar la ley de Moisés, el circuncidarse, el guardar las leyes ceremoniales. Pablo dice: ojalá se mutilasen, ojalá se cortasen la lengua, pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Jesús nos trajo a libertad. Ahora, esta libertad no quiere decir que podamos hacer lo que queremos, y no es una libertad para andar satisfaciendo los deseos de la carne, sino para que podamos en amor servirnos los unos a los otros. Porque si amamos a nuestro prójimo, entonces estamos cumpliendo toda la ley, y sin necesidad de hacer ningún rito ceremonial ni guardar ninguna ley religiosa que fue para los judíos. Así que cualquiera pues que quiera guardar toda la ley, sencillo, que ame a su prójimo como se ama a sí mismo. Y ahora sí termino con este texto de Pablo a los Romanos, en
en el capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios les bendiga.